taquimiocardiopatías inducidas por taquiarritmias atriales. Un tema relacionado al tema previo. Vamos a revisar las definiciones, algunos antecedentes, los mecanismos y la terapéutica de este tipo de patologías asociadas a taquiarritmias. No es infrecuente tener en la consulta pacientes como este tipo, pacientes varón de 63 años, por ejemplo, que su clínica es una disnea marcada sobre todo al esfuerzo, casi no refería palpitaciones taquicárdicas. En el examen inicial que le hace el cardiólogo, le encuentra este electro con una taquiarritmia atrial, un flúter atrial, y dentro de los exámenes de estratificación encuentra una ecografía con una fracción de eyección disminuida, 42%, hizo el descarte de enfermedad coronaria, y bueno, por lo que pueden ver en el electro, es un flúter atrial típico, y esta es la clínica que presentaba el paciente. Es palpitación, disnea sobre todo, asociado a disfunción del ventrículo izquierdo. Esto es una presentación clínica que no es infrecuente ver y que va al tema que estamos mencionando. Inicialmente esta patología se describió en niños con taquicardias de la unión. Luego se empezaron a reportar otros casos, sobre todo con taquicardias ortodrómicas reciprocantes con vías septales en niños, con episodios o pacientes con fibrilación auricular, flúter auricular, y también, si bien son mecanismos relacionados, también esto forma parte de las cardiomiopatías inducidas por arritmias, donde están involucradas las extrasístoles ventriculares, ¿no? Las taquicardias auriculares son más frecuentes, es la arritmia más frecuente en menores de 18 años que pueden asociarse a disfunción de ventrículo izquierdo. Inicialmente describían toda una serie de alteraciones a varios niveles, tanto tisulares, tanto mitocondriales, tanto a nivel de iones y canales iónicos, y que muchas veces tenían las particularidades que en las muestras de biopsia no encontraban alteraciones ni cambios que se veían en otras cardiomiopatías de fondo, que denotaban ya una patología, una miopatía de fondo, en la cual era el problema principal. Entonces, estas taquimiocardiopatías asociadas a taquicardia atriales forman parte de las cardiomiopatías inducidas por arritmias, como les había mencionado. Es importante porque estas patologías que tenemos que tenerlas con alta sospecha diagnóstica son patologías reversibles, se asocian y tienen mucho que ver con la frecuencia de presentación de la arritmia y la persistencia de esta arritmia. Muchas veces son taquiarritmias persistentes, pero también no es incomún, sobre todo en niños, los patrones recurrentes incesantes que a veces en un electro inicial pueden no capturarlos, pero un Holter nos permite ver que en el registro de 24 horas por lo menos hace eventos autolimitados cortos pero muy frecuentes y a veces asintomáticos en cuanto a palpitaciones, sobre todo en población pediátrica, ¿no? Y es importante porque esto conlleva o puede llevar a una falla cardíaca y empeorar el pronóstico o provocar eventos de muerte súbita. No se conoce una prevalencia exacta en este tipo de patologías, es muy variada dependiendo del tipo de arritmia asociada, del grupo etario, los cuales estos grupos etarios son afectados ampliamente. Se describen desde etapa fetal tanto taquicardias relacionadas a vías accesorias como taquicardias auriculares, que incluso pueden generar falla cardíaca intrafetal o hidrofetal, como también pues, en personas de mayor edad. El espectro donde puede presentarse estas alteraciones es muy variado. Como había mencionado, en la población pediátrica, el 59% de estas cardiopatías inducidas por arritmias se relacionan a las taquicardias auriculares, un 23% a las taquicardias reciprocantes de la unión. Los mecanismos son complejos, cada vez más estudiados. Va desde, o se conoce que en los pacientes que están mediados por taquicardia, el incremento de la frecuencia incesante es el principal gatillador. La fibrilación auricular, que también está incluida en este tipo de trastornos, median otros mecanismos colaterales que ya veremos en algunas diapositivas más adelante, hacen que también la respuesta no siempre sea tan favorable o espectacular como en otras taquiarritmias autolimitadas, ¿no?
porque tiene que ver no solamente con el incremento de la frecuencia, sino también tiene que ver con otros mecanismos como la irregularidad de la frecuencia cardíaca en sí, todo un trastorno del sistema autonómico, una disregulación simpática, y también pues, en ese tipo de arritmias hay una pérdida de la contracción atrial que también hace más complejo el mecanismo gatillador de este tipo de alteraciones. Y esto finalmente va a traer consecuencias a nivel celular y mitocondrial por una sobrecarga de calcio o un mal manejo del calcio que va a condicionar toda una serie de efectos, como se mencionan acá, que van desde la fibrosis, alteraciones o remodelados del miocito y alteraciones eléctricas, y eso va a traer como consecuencia una disrupción en la contractilidad, y eso va a generar todo lo que genera toda una insuficiencia cardíaca, toda una activación neurohormonal, que va a traer como consecuencia una progresión de una falla cardíaca en una etapa aguda, que de ahí la importancia de un reconocimiento y un diagnóstico precoz, porque la reversibilidad, como se ha mencionado, es importante en este tipo de alteraciones, ¿no? Como la ventaja de reconocer este tipo de alteraciones es que el tratamiento va a estar orientado a suprimir o anular la arritmia, ya sea con procedimientos de ablación en las taquicardias reentrantes o focales o localizadas, en donde las tasas de éxito son altísimas, o control con fármacos en el caso de algunos episodios de fibrilación auricular, o algún manejo inicial donde un control de frecuencia cardíaca, de respuesta ventricular, pues va a tener un impacto importante y directo en la mejora, ¿no? La recuperación, pues lo vamos a notar claramente en la normalización o mejora de la fracción de eyección. No solamente va a tener impacto remodelado inverso del ventrículo izquierdo, es decir, vamos a ver esa dilatación ventricular que va a ir mejorando progresivamente, igual que la disfunción diastólica, y bueno, toda una serie de alteraciones. Como les comentaba, en la fibrilación auricular, que se asocia con esta alteración, muchas veces, como son mecanismos complejos o mixtos, muchas veces nos vamos a ver todos los cambios o la recuperación inmediata, como se menciona en los otros tipos relacionados donde el mecanismo es solo por incremento de frecuencia por una taquicardia reentrante, por algunos otros mecanismos específicos, ¿no? Estos cambios, como comentaba, van a varios niveles, no solamente, o sea, tanto a nivel tisular, sino también remodelados a nivel de los miocitos y toda una serie de alteraciones del metabolismo que involucran el calcio, todos los procesos de estrés oxidativo, metabolismo de la glucosa, etcétera, que van a traer como consecuencia esta disfunción reversible del ventrículo izquierdo. Les comentaba que en la fibrilación auricular, aparte del mecanismo inherente que se ha mencionado en la taquicardia, esta irregularidad del ritmo y en algunos casos también asociados a disincronías, tanto auriculoventricular, eso es lo que le da mayor complejidad a el patrón de alteración que tiene la fibrilación auricular asociada a la disfunción del ventrículo izquierdo, y también va a tener impacto en, dependiendo por dónde actuemos o a qué nivel actuemos, en la reversibilidad del cuadro cuando es asociado a una fibrilación auricular. En cuanto a todos estos procesos que hemos mencionado, toman su tiempo, no son cambios inmediatos, son alteraciones que van alterando tanto alteraciones iónicas y que finalmente van a tener incluso repercusión a nivel intracelular y a nivel nuclear, y por lo tanto eso toma un tiempo y un proceso. Se menciona que la primera semana que aparece esta arritmia, ya sea incesante o recurrente, frecuente, tarda una semana en que esto va provocando las primeras alteraciones, una disfunción ventricular izquierda que puede demandar de 1 a 3 semanas, y ya una falla del ventrículo izquierdo evidente cuando esta arritmia se sostiene por más de 3 semanas, ¿no? Muchas veces uno se preguntará por qué hay una intervención tardía o por qué hay todo este tiempo cuando se reconocen estas alteraciones, porque muchas veces estos procesos no dan una clínica, una taquicardia, una palpitación importante o significativa que alerte o permite una evaluación temprana. Muchas veces, como había mencionado el caso
inicial que les comentaba como ejemplo que vemos en la práctica clínica, muchas veces una disnea a veces inadvertida o algún hallazgo a veces en algún chequeo, etcétera, y eso es lo que muchas veces enmascara o retrasa el diagnóstico en este tipo de pacientes. Recordemos estos tiempos de la fisiopatología porque también una vez que nosotros hemos confirmado el diagnóstico, ofrezcamos un tratamiento definitivo, si bien vamos a ver respuestas clínicas favorables importantes al corto inmediato plazo, muchas veces el remodelado reverso también toma un proceso y un tiempo similar, y eso muchas veces va a tener mucha implicancia porque vamos a tener que también asociar algún tipo o mantener algún tipo de tratamiento hasta que veamos y confirmemos la reversibilidad de todo el cuadro clínico y algunos parámetros ecocardiográficos, ¿no? Entonces, recordemos que el diagnóstico de este tipo de alteraciones es por descarte. Debemos excluir todas las causas y recuperación. Cuando ya hayamos incidido el tratamiento y confirmemos la recuperación de la fracción de eyección, sobre todo y los otros parámetros, vamos a poder hacer un diagnóstico confirmatorio en el seguimiento. Siempre hay la disyuntiva, porque a veces cuando encontramos a un paciente con este tipo de patologías, con fracción de eyección baja, ventrículos dilatados, a veces es difícil definir qué fue primero. Usualmente estos pacientes pueden comprometerse la fuerza del corazón, la fracción de eyección, en valores cercanos a 30%, pero usualmente tanto el volumen de ventrículo izquierdo diastólico final y sistólico no exceden los valores que hemos mencionado, como sí los pueden tener los pacientes que tienen de fondo alguna otra cardiomiopatía por un problema muscular. Usualmente en estos pacientes, cuando hacemos estudio de imágenes, no vemos cambios estructurales intrínsecos, no vemos fibrosis y muchas veces los seguimientos o curvas con marcadores como ProBNP no siguen la curva clásica o esperada en pacientes que ya tienen alguna cardiopatía de fondo dilatada, ¿no? Por eso a veces en determinado momento nosotros no logramos saber qué es primero, si el pollo o el huevo. La cosa es que es importante tratar de descartar las causas, otros activadores que puedan condicionar el incremento de la frecuencia cardíaca. Es importante tratar de limitar el tiempo. A veces, como le comentaba, el cuadro clínico muy sutil a veces no permite tener un tiempo estimado de la patología. Y bueno, siempre el estudio de imágenes nos va a ayudar a descartar que no tengamos alguna alteración estructural importante o significativa que nos haga prever que, por más que impactemos o tratemos la arritmia, la mejora significativa de la fracción de eyección y los cambios de remodelación no se den o no se vean según lo esperado, ¿no? Con lo mencionado, en revisiones se plantea tener este fluxograma de manejo y tener presente que en todo paciente en quien hayamos detectado alguna taquiarritmia, incluida la fibrilación auricular, y que hemos descartado todas las causas protocolares por grupos etarios a la enfermedad coronaria en la cabeza, pensemos en esta posibilidad y, por lo tanto, manejos específicos de las arritmias como la ablación, como se han venido discutiendo y se discutirán en los siguientes días, es el tratamiento de elección. Y si nosotros verificamos en el seguimiento a corto plazo normalización de la fracción de eyección, estaremos confirmando el diagnóstico de una cardiomiopatía inducida por arritmias, en este caso por una taquimiocardiopatía, ¿no? Sí, sobre todo y más frecuentemente en casos relacionados a fibrilación auricular, vemos sí una mejoría importante, pero no una normalización. Probablemente estemos viendo cuadros mixtos y combinados, pero de todas maneras siempre es importante tener presente que por este mecanismo puede estar sobreagregando algún grado de disfunción y por lo tanto el impacto de tener o tratar la arritmia es importante, ¿no? Ya se ha mencionado que la ablación en este tipo de arritmias que se asocian con taquimiocardiopatía, la ablación, que es un manejo con altas tasas de éxito, es el de elección. Una vez reconocido esto, debemos marcar un criterio de prioridad y tratar de no retrasar o ofrecer al paciente este tipo de medidas terapéuticas. Esto está avalado por guías con buenos niveles
de evidencia y beneficio. En aquellos pacientes en quienes no tengan opciones de manejo intervencional o sean fallidos, recordar que el mecanismo que los está descompensando principalmente es el descontrol de la frecuencia, pues los beta bloqueadores nos pueden ayudar a tratar de interrumpir ese proceso y obtener alguna mejoría importante, ¿no? En el caso de la fibrilación auricular, como se menciona en la parte de abajo, sí, no hay opciones de tener un resultado favorable, ya sea en control de ritmo con algún procedimiento de ablación o con fármacos, medidas paliativas como la ablación del nodo y subsecuentemente una estimulación fisiológica, como ya se ha mencionado en unas charlas anteriores, es una estrategia recomendada en los pacientes en quienes se está asociando una disfunción de ventrículo izquierdo asociado a esa respuesta ventricular alta. Acá lo que les mencionaba que es importante y hay evidencia de esto, vemos allá en los gráficos la barra en azul, son casos de pacientes con fibrilación auricular que a pesar de que tienen fibrosis, el manejo y el control de la respuesta ventricular tiene un impacto en mejorar la fracción de eyección. Obviamente, si no ha habido o no hay fibrosis asociada, vemos respuestas mucho más marcadas y significativas que pueden impactar en el pronóstico del paciente. El caso que les comentaba al comienzo es un paciente con fibrilación con flúter auricular típico, antihorario, quien se le ofreció un procedimiento de ablación, se interrumpió la taquicardia durante la ablación, se confirmó un bloqueo del istmo cabo-tricuspidio y en la evolución, aparte de una mejoría clínica significativa antes del mes, vimos la progresión y normalización de la fracción de eyección dentro de los 3 meses del seguimiento del paciente. Recordar entonces que el flúter atrial, la fibrilación auricular, la taquicardia ortodrómica reciprocante asociadas a vías accesorias, sobre todo en niños, son las arritmias más frecuentes asociadas a cardiomiopatía inducida por arritmias, sobre todo las taquimiocardiopatías, y que esto demanda que tengamos una alta sospecha diagnóstica, sobre todo a aquellos pacientes en quienes no se les conoce o no tienen historia previa de cardiopatía y sin antecedentes se le conoce que recién tienen falla cardíaca o síntomas de pocos meses de evolución, ¿no? En los pacientes en quien en una primera visita no se logra encontrar alguna arritmia importante, pero hay clínico o algo sospechoso, sobre todo en esos pacientes que tienen taquicardias recurrentes, incesantes, un monitoreo por lo menos Holter 24 horas puede ayudar a corroborar esa alta carga rítmica para poder sospechar en esta arritmia, en este tipo de patologías, y recordar que el objetivo es la eliminación de arritmias y con eso y en la evolución vamos a poder confirmar el diagnóstico de estas patologías y eso tiene impacto en el pronóstico y mortalidad del paciente si es que intervenimos adecuadamente. Gracias, eso era lo que les quería presentar de este tema.